Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy hablaremos de una de las historias más interesantes sobre Star Wars y el oscuro corazón de Darth Vader. Algo que lo vincula a los tiempos del Imperio contraataca con C-3PO. En un momento cuando Lord Vader recordó a su antigua creación que hizo como un niño muchos años atrás en Tatooine. Esta es una brillante historia del universo de Legends proveniente de Star Wars Tales número 6, que prueba cómo Lord Vader supo que el droide de protocolo que acompañaba a Han Solo y Leia Organa en la Ciudad de las Nubes en medio del episodio 5 era su propia creación. Así que esto nos llevaría a aquellos momentos cuando Boba Fett había descubierto dónde se refugiaría Han Solo y el halcón milenario, Bespin. Esto para avisarle a Darth Vader y tomarlos por sorpresa antes incluso de que ellos llegaran. Por lo que en medio de la Ciudad de las Nubes en Bespin, un oficial informaría a Lord Vader que el halcón milenario había recién aterrizado en la plataforma 72, a lo cual ahí mismo el oficial Sheki le agregaría: la princesa Leia está con el capitán Solo y su copiloto. También vienen con un droide. El varón administrador Calrissian está dirigiéndolos por la Ciudad de las Nubes ahora mismo. Fue una suerte que el hiperimpulsor del halcón milenario estuviera dañado, si no, nunca hubiéramos llegado a Bespin antes que los rebeldes. A lo cual Vader interrumpiría con su típico tono mordaz diciendo: nuestro viaje a Bespin no tiene nada que ver con suerte, teniente Sheki. Recuérdele a sus hombres mantenerse fuera de vista. La captura de los rebeldes se dará bajo mis órdenes. Tras oír esto, el oficial le confirmaría la orden a Vader, pero al estar hablando en su intercomunicador, abruptamente el oficial lanzaría un montón de improperios al escuchar lo que habían hecho sus tropas ante la llegada de los rebeldes. Y ahí Sheki le informaría al Sith lo que había pasado. Es el droide, señor. Él se quedó atrás del grupo y se encontró con la posición del escuadrón Gamma. Ellos le dispararon. Afortunadamente la princesa y los otros no escucharon los tiros. Entonces tú eres el único afortunado. No me vuelvas a fallar. Tráeme al droide de inmediato. Su memoria puede contener información valiosa. Es tras decir esto, y unos momentos más tarde del disparo que había recibido C-3PO a su llegada a Bespin, que Lord Vader estaría junto con Boba Fett esperando el regreso de los restos del robot, a lo cual el Sith le diría a Fett lo siguiente: parece que tu pequeña empresa por fin está dando frutos, cazarrecompensas. Al usar al capitán Solo como carnada para Skywalker, estará recogiendo 2 recompensas en lugar de una. A lo cual Boba contestaría: Skywalker llegará rápido si difundimos el hecho que sus aliados están en peligro. Pero Vader solo sentenciaría: eso no será necesario, él ya lo sabe. Pero ahí el oficial Sheki vendría entrando con la cabeza de C-3PO en sus brazos y con un poco de temor en sus palabras y acompañado de un par de Stormtroopers, le explicaría a Lord que el daño era demasiado en el cuerpo del robot. Y entonces, levantando la cara de un destruido 3PO ante Vader, el oficial le diría que ese droide de protocolo probablemente era propiedad de la princesa. Y claro, un montón de partes habían quedado esparcidas por doquier cuando el robot recibió el disparo. Parecería que el droide había sido hecho hace mucho tiempo. Pero al ver la cara y luego sostenerla con sus propias manos de aquel droide que Darth Vader había construido muchos años atrás, repentinamente esto le haría recordar una vida pasada que él mismo se había forzado a olvidar. Por lo que dentro de la psique de Vader lo veríamos de nuevo como un niño Anakin Skywalker, mientras le decía a un amigo suyo que había encontrado algo entre un montón de basura. Era la cabeza de un androide, y no era uno de esos típicos droides de pits de las carreras de pods. Ahí los dos niños se darían cuenta que ese droide estaba en pésimo estado, ya que estaba severamente golpeado como si hubiera estado en algún tipo de guerra. Pero Anakin no creía que hubiera sido un droide peleador, ya que su metal era muy delgado
lado y ahí repentinamente a su costado no solo tendrían la cara del droide, sino toda una red de cableado y el armazón preconstruido de ese robot. Eso a los ojos de Anakin solo podía significar que ahora él podría construir y tener su propio droide, algo que claro lo alegraría bastante. Pero en ese momento Anakin escucharía la voz de su amo Watto, que lo llamaba entre ese montón de basura, por lo que al verlo Watto le diría que por un momento él creyó que el niño había intentado huir de él mismo, a lo que Anakin le replicaría que jamás le podría dar el placer de ver cómo su transmisor que llevaba consigo era detonado. Claro, no debemos olvidar que Anakin era un esclavo y llevaba una bomba consigo para no escapar. Pero ante el comentario sombrío del niño, Watto le daría a entender que a él no le gustaba para nada hacer explotar a los esclavos. Así que tras esto, Watto le daría la orden de que se pusiera a trabajar porque quería tener todo eso arreglado hoy mismo. Watto se iría y su amigo le preguntaría a Anakin si le contaría a su amo sobre el droide, pero Anakin le replicaría que no. Él lo había encontrado, por lo tanto el droide era suyo. Además, Watto no hubiera podido arreglar al droide, así que Anakin se lo llevaría de contrabando, pieza por pieza, hasta su casa para trabajar ahí con él. A lo cual su amigo le replicaría que aunque pudiera arreglarlo, ¿qué uso podría encontrarle? Pero Anakin sería un visionario a su corta edad, ya que contestaría que podría usarlo para un montón de cosas, como para hacer mandados o levantar cosas pesadas. Y allí Anakin encontraría una insignia del fabricante de C-3PO, la cual decía que ese droide era un Saibot Galáctica droide de protocolo. El otro niño no entendería a qué se refería a ese nombre del modelo, y Anakin tampoco sabía qué querría decir eso. Parecería pues que tendría que preguntarle a su madre. Y al decir esto, el joven Anakin se daría cuenta para qué podría servirle el droide. Justo el robot podría servirle posiblemente a él y a su madre para un día dejar Tatooine. Y entonces Anakin lo miraría cara contra cara, sosteniéndolo con sus pequeñas manos. Pensando que el droide se veía bastante viejo, creía que tenía quizás unos 70 u 80 años de edad. Parecería que había visto mucha acción, algo que lo hizo preguntarse cómo fue que terminó así de destruido. Y mientras el niño Anakin lo sostenía y recordaba la sensación que fue ver a C-3PO por primera vez, ese mismo sentimiento sería transportado hacia Darth Vader mientras sostenía la cara dorada del droide. Pero ahí, en ese breve momento especial, el oficial Sheki lo sacaría de su trance al preguntarle si sus técnicos deberían intentar de recuperar la memoria de aquella unidad de protocolo dorada, a lo que Darth Vader nos daría una sorprendente respuesta a pesar de lo que había experimentado. El droide es inservible, haga que sea destruido. Acompáñame, cazarrecompensas. Quiero discutir esa reunión que tendremos mañana con Calrissian. Es así que el oficial y los troopers se quedarían con los restos de C-3PO, listos para llevarlos al incinerador de la ciudad de las nubes, y la noche caería en Bespin. Pero claro, algo inesperado sucedería, ya que Chewbacca se encontraría con los restos del desaparecido C-3PO y lo rescataría de los carroñeros Ugnaughts. Y así pues, a la mañana siguiente se daría esa traición de Calrissian a los rebeldes, donde solo escucharíamos cómo Lando se disculpaba con Han por la traición, mientras Lord Vader y Boba Fett cómodamente los esperaban en una mesa servida para desayunar. Pero a la par que se daba esto y los Stormtroopers rodeaban a Han, Chewie, Leia y Lando, el oficial Sheki estaría detrás de ellos y recibiría un mensaje importante sobre las últimas órdenes que había dado Lord Vader. Y ahí el mismo oficial sabría que de cualquier forma Vader se terminaría enterando de lo sucedido. Así que por el comunicador solo pediría mandar tropas al cuarto de basura y que se cuestionaran los trabajadores de la ciudad. Así que brevemente después, Lord Vader saldría de aquella poco placentera reunión con los rebeldes y daría la orden a sus tropas que escoltaran a los prisioneros a las celdas de detención. Los Stormtroopers obedecerían, pero el oficial Sheki le informaría al Sith que al hurgar en los aposentos de la princesa Leia, ellos habían encontrado algo que era inesperado. Y así, con esa mirada de preocupación del oficial mientras lo veía Darth Vader, seríamos transportados a los aposentos del Sith, el cual, molesto ante lo que había sucedido, solo reclamaría: Le di una orden, oficial.
Sí, Lord Vader, pero de acuerdo a estos Ugnaughts, el Wookiee entró al cuarto de desechos y se volvió completamente loco cuando encontró las partes del droide esparcidas. Él justo las trajo directamente al cuarto de la princesa. Así que si la rebelión está interesada en preservar esta unidad, quizás haya más en este droide de lo que a nuestros ojos le permiten ver. Pero Lord Vader, tras escuchar esto y ver a C-3PO completamente destruido, de nuevo será transportado dentro de su propia mente a un vago recuerdo de una vida que creía haber olvidado. Y ahí un niño, Anakin Skywalker, le diría a su madre Shmi que 3PO necesitaba unos nuevos fotorreceptores y él creía que podría encontrar algunos en la tienda de Watto, pero su madre lo reprimiría por ser descuidado, ya que eso podría enfurecer a su amo Watto, sobre todo si se enteraba que Annie se había llevado el droide completo. Pero viendo aquel pobre y destruido robot, Anakin demostraría el buen corazón que un día tuvo diciéndole a su madre que tuvo que llevárselo, porque al momento mismo que vio las partes tiradas simplemente supo que sería él quien tendría que ponerlas en funcionar de nuevo. Y claro, verlo en ese pobre estado, doblado y abollado, aquello a Anakin simplemente lo había puesto muy triste. Entonces el niño comenzaría a decirle a su madre que ella misma le había dicho que los droides de este tipo eran buenos con los lenguajes y traducciones. Él casi podría apostar que el droide era inteligente. Al igual que seguro nunca el droide había tenido un amigo en esta galaxia, porque entonces habría terminado como un desecho ahí en Tatooine. A lo que su madre solo contestaría que quizás el droide había hablado demasiado. Aquello claro levantaría un reclamo de Anakin, quien le diría a su madre que había herido los sentimientos de aquel inmóvil droide. Pero Shmi le diría que era solo un droide y las máquinas simplemente no tenían sentimientos. Pero de nuevo Annie le incriminaría a su madre sobre cómo sabía aquello ella, porque quizás sus dueños anteriores habían sido malos con el droide y probablemente terminaron no importándole lo que había pasado con él. O quizás después de todo el droide solo había intentado escapar. Tal vez 3PO había sido como ellos, un esclavo. Y ante aquellas sombrías palabras de Anakin llenas de tristeza, su madre se asustaría y se acercaría rápidamente a su hijo para reconfortarlo, diciéndole que le prometiera que cuando él encontrara esos fotorreceptores para su nuevo amigo, simplemente que él no fuera descubierto por su amo. Entonces el niño entendería que su madre le había permitido quedarse con el droide de protocolo, a lo cual Shmi y Anakin se abrazarían, mientras la madre le diría al niño que le había quedado claro ahora que él había estado destinado a darle a este droide una segunda oportunidad. Anakin pues le agradecería de gran manera a su madre y le diría que cuando hiciera hablar al droide, le diría que el mismo droide le agradeciera por aquello a su madre. Pero Shmi le diría que no lo hiciera, puesto que después de todo, Anakin era su creador. Él siempre debía recordar que este droide era ahora su responsabilidad, ya que si él no estaba preparado para cuidar de algo, entonces simplemente no merecería tenerlo. Pero aquellas sabias palabras serían muy significativas y todo aquel recuerdo harían un gran eco en el Darth Vader del presente, quien estaría sosteniendo con sus manos la misma cara del droide dorado que había sido su creación de una forma contemplativa. Y entonces el oficial Sheki le preguntaría al Sith si le daba las instrucciones a los técnicos de hurgar en la memoria del droide de protocolo o si acaso prefería que dejara que aquella cosa fuera escudriñada por los Ugnaughts. Pero ante aquella pregunta, Darth Vader parecería no escucharlo y estaría inmerso en un completo trance, recordando, teniendo un profundo eco hacia su propia parte luminosa. Después de todo, él era el creador de 3PO, y ahí Lord Vader, de una forma amorosa, posaría su cabeza contra 3PO, tomándose un momento como si quisiera proteger al droide y todo lo que significaba hacia su propio pasado. Y así, tras un segundo de meditarlo, el Lord de los Sith finalmente daría su orden final. Las partes del droide llevan consigo el hedor del copiloto del Capitán Solo. Lleven esta caja a la celda del Wookiee. Pero ante aquella rara orden, el oficial estaría sumamente confundido y le preguntaría a Vader si quería que los prisioneros tuvieran al droide. Y así, finalmente, Darth Vader replicaría: Le estoy dando al Wookiee lo que se merece.
Claro, el oficial obedecería un tanto confundido, como si supiera lo que Vader había intentado hacer. Así pues, tras este momento, Darth Vader saldría de la habitación decidido a seguir con sus asuntos y le daría una nueva orden al oficial ante la horrible tortura que estaba él mismo a punto de cometer. El capitán Solo tiene una cita en la cámara de interrogación. Asegúrese que él llegue hasta ahí. El oficial inmediatamente contestaría que así sería, y él sí dejaría pasar aquel bello momento en la ciudad de las nubes. Pero después de todo, y lo más importante, era que Lord Vader había salvado a su propia creación sin demostrar debilidad alguna ante sus tropas cuando recordó todo sobre su vida pasada, y de paso al mismo tiempo le había pasado la estafeta a Chewbacca de ahora ser justo el Wookiee quien sería el que tendría que preocuparse por la responsabilidad de reparar a Tripio. Pero si también te interesa saber más de esa otra historia que vincula a Darth Vader con lo que sentía hacia R2-D2 y sobre si lo buscó o no durante la época imperial, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.